En este mismo hermoso ambiente, amado, voy a pedir que se pongan de pie, acompáñenme a la palabra del Señor. Acompáñenme al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 22. Santo, santo, santo eres Dios. Te adoramos y bendecimos, Jehová. Te adoramos y bendecimos, Espíritu Santo. Gloria al que vive, gloria al que vive. Cuando todos lo tengan, me dejan saber con un fuerte amén. Y el que no diga misericordia. Gloria al Señor. Mientras van buscando, quiero agradecerle primeramente al Señor por esta hermosa oportunidad. Agradecerle a los pastores por este privilegio y a nuestra hermana Valerie por tenernos en consideración para esta parte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice la poderosa palabra de Dios, hecha letra a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Repito nuevamente. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Dios, gracias por tu palabra, Señor. No planeo llover sobre mojado, Dios amado. Solamente, Dios mío, quiero decirte, Padre, que pase lo que pase, Dios, te daremos toda la gloria, Dios amado. Si quieres moverte a tu manera, muévete, Dios. Si no te quieres mover, no te muevas, Padre. Pero pase lo que pase, amado de mi alma, daremos a tu nombre la gloria. Amigo mío, Espíritu Santo. Soy humano y te necesito 100% día a día. Ayúdame a hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este hermoso capítulo, estamos encontrándonos en un momento dado donde Jesús está empezando a instituir lo que será la cena del Señor desde ese momento en adelante de una manera formal y establecida. Pero hay algo muy particular que me llama la atención. Cuando vamos al principio de este capítulo, Lucas capítulo 22, versículos 5 y 6. Judas Iscariote teniendo una conversación con los fariseos, cuales buscaban hallar ocasión para arrestar a Jesús y matarle. Dice lo siguiente: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Palabra clave viene ahora. Y él se comprometió. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Quiero hablarle en esta hermosa noche bajo el tema: llegó la hora. Cuando el Espíritu Santo hablaba a mi corazón estos días de este tema, llega la hora, realmente no estaba en mi mente predicar este mensaje. Estaba otro mensaje, ya estaba escrito, establecido, completo. Pero el Espíritu Santo, como dijo ahorita, conversando con la pastora, Él no tiene casualidad, Él tiene propósitos. Queremos saludar a nuestro compañero de trabajo, Eliezer Guerra, cual nuestro pastor mencionó anteriormente, ¿verdad? Estuvo aquí unos años atrás. En Dios no hay casualidades, sino propósitos. Sucede que cuando Judas se compromete, yo dije, ¿cómo que este hombre se compromete? La palabra compromiso significa obligación contraída con un mutuo acuerdo. Por lo tanto, Judas Iscariote, este hombre sabía claramente lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Los fariseos sabían que su parte era también hacer la suya.
y era arrestarlo, conseguir al pueblo. Los fariseos en este momento dado, aliados con Roma, tenían y temían de que el Mesías, que ellos tenían en su mente, que el Mesías de Isaías 60 se levantara. Pero Jesús, Dios le manda a un Isaías de capítulo 53, cual dice la palabra que fue esculpido, que fue abofeteado, azotado, hasta que, a tal manera que dice la palabra que no hubo en él hermosura. No había manera, no había forma que él fuera hermoso para nosotros ni para los mismos judíos. No quiero sonar tan gráfico, pero Jesús era feo. Se convirtió en feo por todos los azotes que recibió. Y la palabra nos enseña en el libro de Deuteronomio que fueron 40 azotes. Pero en este capítulo, esto está sucediendo en un lugar, Jerusalén. Y en Mateo 26:20, cita la palabra: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí yo empecé a entrelazar y dije: Señor, ¿cómo que llega la hora? Porque en este momento el pueblo de Israel estaba celebrando lo que era la fiesta de las Pascuas, o como otro nombre también es la fiesta de los panes sin levadura. Y yo dije: Señor, ¿será que habrá alguna hora específica para celebrar el sacrificio que tenían que hacer estas personas específicas en este día específico? Pero cuando vamos al libro de Mateo, cuando dice llegó la noche, o sea, era una hora tarde donde se sacrificaba el cordero. En este miércoles, nuestro hermano Rafael Ortiz trajo una clase, ¿verdad?, donde hablaba sobre esto mismo. Yo sentado y decía: Dios amado, es que tienes una sola voz. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué cosa? Jesús habla con sus discípulos, dando trasfondo para allá donde necesito llegar. Jesús habla con sus discípulos y manda a Pedro y a Juan a buscar un lugar donde hacer la Pascua, donde prepararla. Entonces Jesús le dice a Pedro y Juan: vayan a tal lugar, a la ciudad, encontrarán un hombre como cargando agua. A ese hombre lo van a seguir, le van a decir: necesitamos tu aposento alto para celebrar al maestro. Cuando llega este momento, todo estaba bien. Yo estaba leyendo: ok, Señor, cuando esto sucede, hay algo que llama la atención. No cualquiera cede su aposento alto a otra persona. Por lo tanto, estos discípulos, Jesús tenía que haber conocido a este hombre que cargaba un cántaro de agua. Porque ahora mismo, amado, usted no dejará a ningún extraño quedarse en su casa, al menos que usted conozca por lo menos su nombre, de dónde viene o algún trasfondo de esta persona. Y más si tiene hijos pequeños. Este hombre, cual la Biblia en ninguno de los 4 evangelios nos relata algún trasfondo de este hombre, simplemente dice que Jesús manda a Pedro y a Juan a ir donde él para pedirle su aposento alto. Jesús le dice a este hombre: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, hay una hora específica para todo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo bajo el cielo tiene su hora, tiene su tiempo, tiene su momento. Entonces el Señor empezaba a hablarme en mi corazón y me decía: lo que pasa es que hay gente que tiene que empezar a entender que llegó la hora del compromiso, llegó la hora del obedecimiento, llegó la hora del sometimiento, llegó la hora de empezar a buscar a Dios, llegó la hora de dejar de estar con la changuería espiritual y comenzar a buscar a Dios de corazón.
porque estamos en tiempos difíciles. La Biblia se sigue cumpliendo al pie de la letra, amado. La Biblia nos enseña y dice que estas cosas seguirán ocurriendo peor en peor. Este mundo no va a mejorar. Y lamentablemente, Señor reprenda a Satanás y sus demonios, pero la niñez en este momento está siendo muy atacada. En estos días vi un video, me llamó la atención, donde es un juego ya muy conocido por todo el mundo, Fortnite. El que lo tenga, mira hermano, eso es del diablo, tiene que buscarlo. Hay una parte que salió hace poco donde estos jugadores pueden meterse a un lugar ahí donde tienen un encuentro con otro jugador llamado Memphis, que en el juego es Satanás, donde pueden entregarle su alma para conseguir almas, dinero y hasta resucitar a su grupo de amigos o hasta resucitar a un amigo del personal. Entonces, estamos en un tiempo donde el compromiso tiene que ser verdadero, real y dispuesto. Y el significado de compromiso es obligación contraída con un mutuo acuerdo. ¿Recuerdan que lo mencioné anteriormente? Es una obligación contraída por un mutuo acuerdo. O sea, nuestro compromiso con Dios tiene que ser como aquel compromiso que tuvo Micaías con Jehová en el Antiguo Testamento. Que cuando él se metía con Dios y el rey venía y le decía, pero ¿qué Dios te dijo? Y este hombre en una ocasión ocurre, esta historia me encanta porque tienen dos reyes y uno de estos reyes le dice, pero no hay profeta de Jehová aquí. No hay profeta de Jehová. Y él dice, sí hay uno que se llama Micaías, pero este siempre me profetiza mal. Este siempre me echa mal de ojo, hablando los boricuas. Este hombre siempre que me habla, nunca tiene nada bueno que decirme. Pero ¿sabe algo, amado? En este tiempo hay muchas personas que son Micaías, que aunque no te dicen, así dice Jehová, gente te dice, mira, no te metas por ahí que estás caminando mal. No sigas caminando por ahí. No te metas por acá. Mira, ten cuidado con lo que estás haciendo en tu teléfono. Ten cuidado con a quién estás viendo. Ten cuidado a quién estás siguiendo. Ten cuidado en el Facebook. Ten cuidado en el YouTube. Ten cuidado a quién escucha a predicar. Por eso mismo, amado, porque tenemos que tener cuidado a quién está nuestro compromiso. Nuestro compromiso debe estar con Jehová, no con más nadie. Yo hago eco de las palabras de este hermano chino. Me casé con 2 personas, con Cristo y mi esposa, más nadie. ¿Sabe por qué, amado? Porque al final del día, Cristo me va a salvar mi alma. No va a ser mi esposa, con mucho respeto, ni los pastores, ni nadie aquí. Solamente Cristo es el que sana, el que salva, el que restaura y levanta. Solamente Cristo es el que puede resucitar los muertos. Solamente Cristo es el que puede poner en nosotros ese deseo y el querer para hacer su voluntad. La Biblia dice que Él pone el deseo y el querer, claro está, pero si nosotros no tenemos compromiso, si nosotros no empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, si nosotros no empezamos a buscar a Dios, perdóname hermano, usted no se vista que vaya arriba, no va. Usted tiene que entender en esta noche tenemos que entender que solamente Dios, como dice el corito, hace al hombre feliz. ¿Cuánta gente, amado, he conocido yo en estos últimos meses en depresión, con pensamientos suicidas, con pensamientos de querer matar a su esposa, con pensamientos de querer matar a sus hijos? ¿Sabe por qué? Porque no hay compromiso con Dios. Semanas atrás, amado mío, me encontré con una persona y esta persona me dice, Bren, estoy en depresión, ya no sé qué más hacer. Oro y ayuno y nada pasa. Filipenses 4:8. Si hay en esto pensar, ¿en qué cosa? ¿En algo que tenga buena virtud? ¿En algo que tenga buen gozo? ¿En algo que sea espiritual? La Biblia, mira, amado, la Biblia nos habla de cómo resolver problemas tan básicos de la psicología en este tiempo. Y muchas veces nosotros mismos estamos en lugares estancados espirituales, no por culpa del pastor, no por culpa del líder, no por culpa de nadie, por nuestra propia culpa. Porque somos tan charlatanes que sabemos echarle la culpa a los demás porque no sabemos asumir responsabilidades, sí me incluyo. Porque un momento dado aquí pasó y el pastor sabe que esa conversación la tuvimos, donde yo le echaba la culpa a medio mundo menos a mí mismo.
¿Por qué? Porque somos tan fáciles de decir, el hermano tiene la culpa, la hermana tiene la culpa, la líder, el líder. Pero cuando se trata de tú y Dios, cuando estamos en nuestra casa sola, ¿qué estamos haciendo? Nos metemos al Facebook a estar chachareando, a estar viendo, ay Dios mío, papá, ¿por qué, Espíritu Santo? ¿Serán que algunos se meten al Facebook a estar viendo mujeres y dándole like, mujeres ajenas? Entonces nos quejamos porque se mete un espíritu de divorcio en nuestras casas. Pero es que llegó la hora del compromiso. Llegó la hora de empezar a buscar. Porque el tiempo está cerca. Su venida está cerca. ¿Qué pasaría si ahora mismo esa trompeta se escucha en lo espiritual? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Qué pasaría si esa trompeta comenzara a sonar en esta hora y la mayoría de nosotros nos quedemos aquí por charlatanes? Yo siento la autoridad de Dios. Esto no estaba en el mensaje y el que quiera puede venir a leer el bosquejo. Esto no está escrito ahí. Pero ¿qué pasaría si Cristo viniera en esta noche? Porque vuelvo y digo, amados, somos tan fáciles de echarle la culpa al hermano. Pero cuando nosotros vamos a mirarle a un espejo y empezar a decir, Padre, la culpa es mía. Mira, amado, David, cuando pecó con Betsabé, que fueron 7 días de ayuno cuando nació el hijo, 7 o 10 días, no recuerdo bien. Pero dice la palabra que tuvo un cilicio. Se echó ceniza, estuvo tirado al piso, no comió ni bebió. Pero yo me imagino a David, conociendo lo que ya la Biblia registra de David, me imagino a David diciendo, Padre, solamente yo he pecado, él no tiene culpa. Y me imagino a Dios por otro lado diciéndote, que ya yo te dije a ti que le iba a morir. Por tu pecado, tu hijo tiene que morir. Vuelve y digo, estamos en la ley. Todavía no he llegado a la gracia, a lo que vengo pronto. Pero imagínese que Cristo venga y diga, por tu desobediencia, no puedes ir al cielo. Imagínate que Cristo ahora mismo estuviera aquí presente, se sentara al lado tuyo y te dijera, hermanito, deja de estar mirando mujeres ajenas. Hermanita, deja de estar mirando marido ajeno. ¿Sabe por qué, amado? Porque el problema está que entonces nos quejamos porque estamos estancados. Porque en lo espiritual no podemos fluir. Porque muchas cosas nosotros sentimos como que hay una pared en el cielo y no es que hay una pared, es tu pecado que está estorbándote. Gloria a Dios. La palabra deseo significa estados mentales connativos que se expresan con términos como querer, anhelar o apetecer. Nuestro Maestro Jesús deseaba, quería, anhelaba y apetecía tener esta última Pascua con sus discípulos. Por una razón. Por una razón. Cuando empezamos el libro del capítulo 22 de Lucas, hay un versículo 3 que describe por qué hay muchos que no crecen. Por qué hay hermanos que se levantan contra hermanos. Por qué hay guerra entre países. Por qué hay guerra en la misma iglesia a veces con el hermano. Y es porque la Biblia dice en Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas. Lo voy a decir bien bonito. Judas no habló lengua satánica, no se revolcó como serpiente, no balbuceaba, no gritaba, no poseaba, pero estaba Satanás dentro de él. Entonces, esto viene siendo parte del plan de Dios. Dios no lo quería, pero tenía que suceder. Porque esto lleva a que Jesús luego más adelante termine en un madero colgado para darnos a usted y a mí una salvación eterna. Pues lamentablemente Judas Iscariote, por su culpabilidad interna, su conciencia, lo empieza a acusar que este hombre, en vez de arrepentirse y buscar a Jesús, este hombre decide ahorcarse. Tiene un remordimiento.
Pero me llama la atención que Judas, ¿cuánto dinero le dieron a Judas? 30 piezas de plata, ¿verdad? En Zacarías 11:12 menciona que le van a dar 30 piezas de plata. Ya esto estaba profetizado. No había forma y no había manera en que nuestro maestro llegara a la cruz de otra forma. Ya estaba establecido el orden, el plan y ay, Padre. Y el advenimiento de lo que Jesús iba a hacer ahí. Y parte del cumplimiento. Primer punto, cumplimiento. Lucas 22:16, parte B. Después de la primera coma, si quiere ir conmigo lo va a encontrar. Dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Había un cumplimiento que tenía que acontecer. Vuelvo y digo, Jesús tenía que ir a la cruz. No matter what. Pero había un cumplimiento. Entonces, para que este cumplimiento llegase, tuvo que levantarse en Judas Iscariote, ir donde los fariseos, tenían que ir donde Judas luego venderlo, buscar una manera oculta, porque el libro de Mateo 26 dice que como estaba la fiesta de las Pascuas, decía, buscaban hallar ocasión para prenderle en un lugar oculto, lejos del pueblo. Incluso si podían, lo querían hacer después de la fiesta para no causar alboroto. Mire la mentalidad en cómo muchas veces las cosas operan en contra de los hombres de Dios. Había un propósito en esta hora. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando estaba orando, el Señor me detiene aquí y comienza a ministrarme de que hay propósitos que tienen que ya empezar a moverse. Y cuando hablo de propósitos, estoy hablando de personas. Personas que estuvieron estancadas en un momento dado por cadenas espirituales, estaban en el demonio, whatever. Jesús lo hace libre, pero sí en la misma condición, porque mentalmente no han querido soltar su manera de pensar ni cómo se sienten. Porque se acostumbraron, como decía un amigo mío, al carcelero. Se acostumbraron a estar en la cárcel espiritual y ahora que Jesús le abre la puerta, le dio la llave, le abre la puerta, estas personas muchas veces no quieren salir. Se acomodaron a lo natural, a estar estancado en lo espiritual, a que pues, si Dios quiere, amén. Y la realidad es que a veces no es que Dios quiere, si Dios quiere, amén. Es que Dios quiere tratar contigo. Dios quiere levantarte a ti. Dios quiere que tú te pares nuevamente. Comience a pregonar el evangelio. Dios quiere que vuelvas a orar, que vuelvas a ayunar, que vuelvas a buscar a Dios. Porque Dios, lo que Dios quiere, ¿sabe qué es? Salvar nuestra alma. ¿De qué no, amado? La Biblia dice, Jesús hablando de qué le vale al hombre predicar este evangelio. Es más, Pablo lo cita nuevamente. Y que al final de sus días su alma se pierda. Amado, esto no es un chiste. Predicar a Cristo no es un chiste. Predicar a Cristo cuesta, duele. Muchas veces se levanta la guerra del mismo diablo contra nosotros. Pero como hombres de Dios y mujeres de Dios, tenemos que entender que cuando Dios llama, Dios respalda. Que los propósitos de Dios son eternos y en el sí y el amén de Dios, que no importa quién se levante, Tobías, Sanballat, los demonios, no importa. Al final del día la Biblia dice que lo que Él dijo se prevalece, que lo que Él dijo tiene que sostenerse, que lo que Jesús habló tiene que cumplirse. Amados hermanos, en estos días pasó una guerra increíble. ¿Y sabe qué yo hice? Padre, que se maten ellos solos. Porque a mí no me importa lo que digan, lo que hagan, de lo que están diciendo. La Biblia nos enseña que Jesús había escuchado a los fariseos hablar de Él. Jesús sabía lo que estaban pensando ellos. Jesús sabía cuando en un momento dado hicieron cosas para buscarle ocasión de caer. Y Jesús, ¿qué hacía? Los confrontaba. Porque ¿de qué vale, amado hermano?
¿De qué le vale, amado hermano, estar a la gente predicando? Señor. ¿De qué le vale a la gente, amado hermano, estar predicando para arriba y para abajo y que al final del día, por estar mirando lo que no debe, por estar pendiente a lo que no debe, por estar pendiente al teléfono más que a Dios, por estar pendiente más a Dios, amado? A veces, amado, mira, llevamos 1 año y 2 meses, ¿verdad, amor? Casados. 3. Mañana cumplimos 1 año y 2 meses. 1 año y 3. Y hay algo, amado, que yo he aprendido. Y esto pasa un poco confrontativo, pero es una realidad. Estar casado no te salva. El tener a tu pareja a tu lado, que te ame, te respete, te quiere y te valore como Cristo ama a la iglesia, no te salva. ¿Sabe por qué? Jesús dijo, uno será tomado. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los dos es el que quiere buscar a Dios y el otro es el que quiere quedarse con el pie estancado. Porque hay uno que quiere buscar a Dios y caminar en Cristo, pero el otro quiere seguir con el pie en el mundo. Entonces, estamos haciendo estilo a Cristo cuando me conviene, cuando estoy en dolor, cuando estoy en prueba, cuando estoy en circunstancias difíciles, pero busca el mundo cuando estoy molesto. Ay, alaba sea Dios. Cuando estoy en depresión me pongo, ay, papá. Porque, amado hermano, hay gente que cuando cae en depresión, cuando se sienten tristes, no van a orar. ¿Sabe lo que hacen? Buscan una cancioncita de Bad Bunny, buscan una cancioncita de quién sabe qué y se ponen más tristes todavía. Se empiezan a acordar cuando estaba en el mundo la cancioncita que bailaba, la que cantaba o quizás la que... Ay, papá. Quizás hasta la misma que ellos componían. Y se empiezan a acordar de cómo estaban antes. Entonces nos quejamos porque entonces no hay crecimiento. Pero si la casa está dividida, ¿cómo prevalecerá? Dice la palabra. Mira, amado, es sorprendente. Y muy sorprendente. Y no digo esto para darle gloria al reino de las tinieblas, para nada. Pero Satán y sus demonios no están divididos. Esta gente trabajan de una manera tan y tan en orden que ellos se respetan entre ellos mismos. Entonces la iglesia de Cristo, que tenemos la verdad del evangelio, que estamos verdaderamente libres, que no dependemos de lo que el hombre diga, tenemos que estar en guerra con otros, porque hay un punto teológico en lo cual no estamos de acuerdo, porque hay cosas que a lo mejor no nos agradan de esa persona y tenemos que estar en desacuerdo. No, amado, la Biblia nos enseña que tenemos que amarnos como Cristo ama a la iglesia. Jesús dijo en un momento dado, mira, esta es la manera en que ellos sabrán que somos mis discípulos, que se amen de verdad. Porque, amado, hay gente que dice que te aman de boca, pero su corazón no te aman nada. Y eso es muy triste porque uno en el espíritu lo siente. Uno siente cuando la persona tú le incomoda. Y es triste, ¿por qué? Porque a veces uno ama a esa persona con genuinidad. Y a veces nos dicen, pero ¿qué pasó? No es que no, ¿qué pasó? Es que uno en el espíritu se da cuenta de lo que está pasando. Porque un hombre que ora y ayuna, amado, ve al cojo caminar, ve al ciego ver y ve al mudo hablar. Porque lo que hace falta es volver al compromiso, caminar en el propósito. Porque si no hay propósito, si no caminamos en cumplimiento, no hay propósito. Si no caminamos en compromiso, no veremos la gloria de Dios. Y cuando hablo de gloria ahora mismo estoy refiriéndome al reino de los cielos. Y es triste, amado, porque uno sabe la realidad. Cuando hay gente que dicen que te aman, pero no es así. Y es triste. Es triste. Es triste porque a veces tú vienes, saludas a su cónyuge, a sus hijos. Y tú sabes como que hay algo ahí pasando porque te tratan indiferente. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo es que decimos por nuestros labios amamos a Cristo? Pero en nuestra casa estamos murmurando al hermano. ¿Cómo es que decimos que amamos a Dios? Pero el día de la hora de la verdad estamos muy lejos de Cristo. ¿De qué nos vale, amados? Que estemos profesando a Cristo, Cristo, Cristo. Si la hora del cumplimiento, de caminar en el propósito de Dios, no lo estamos aprovechando.
El apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 5 que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, Cristo está a punto de venir. La guerra del mundo sigue pasando. Guerra espiritual sigue aumentando y nosotros, muchos de nosotros, queremos estar sentados en una esquina, en una banca haciendo nada. Porque si no se camina en el propósito de Dios, amado, podemos orar, ayunar, vigilar, hacer silicio. Imagínese todo lo que usted puede hacer para Cristo. Si no caminamos en el propósito, ¿sabes qué? Nos podemos quedar. Porque no estamos en el orden de Dios. Porque no estamos caminando en obediencia a Dios. Y la Biblia nos enseña que la desobediencia también es pecado. La Biblia también nos enseña que saber hacer lo bueno y no hacerlo se constituye pecado. También llega la hora de caminar en el llamado. Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra, aquí habla del apóstol Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando se trata de coces, el aguijón es como una espinita bien larga así, que usan los que tienen ganado. Muchas veces lo que son las vacas y los toros, cuando las vacas no quieren caminar, le meten un azote con el aguijón para que se muevan. Alabado sea Cristo. Sucede, amado hermano, que a veces Dios va a tener que empezar a meternos un par de aguijones bien duros a nosotros para poder entrar en su llamado. ¿Usted no se da cuenta? Nuestra hermana Zulica no está aquí hoy, ¿verdad? Pero los que conocen su testimonio, han conocido su vida personal. ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar esta mujer de Dios para entrar en su llamado? ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar nuestro hermano Rafael Ortiz aquí presente para entrar en su llamado? ¿Cuántas cosas no tuvo que pasar nuestro hermano Fidel Lozada para entrar en su llamado? Porque ustedes se quieren ser ungidos como evangelistas, no es cascarguineo. Eso cuesta. Porque puedes tener el llamado, puedes tener la unción. Pues si no caminas en ello. Si no caminas en ello, ¿de qué nos vale, amado? Porque llegó la hora y está llegando la hora donde Jesús dijo en Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. Se lo saben. Y la pregunta es, ¿estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Llegó la hora de hacerlo. Lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo con esa hora que llegó. Estaremos cumpliendo nuestra vida para que la venida de Cristo, cuando venga, vayamos. La Biblia dice en Mateo 25:1. Habían 10 vírgenes. Gloria al Señor. Habían 10 vírgenes, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estar preparado para su venida es estar preparado para poder salir a recibir al esposo. Gloria a Dios. En la cultura galilea era común que viniera el novio, diera, digamos, como una cantidad de dinero, no sé cómo es el término bíblico, una cantidad de dinero a la familia para costear los gastos de la novia, en lo que él se iba a construir casa en la casa de su padre, para poder traerlo a ella a su casa. Pero la tradición era que nadie decía cuándo venía el novio. El novio venía en cualquier momento. Después que estaba la construcción de la casa
lograda, sucedía que el novio, cuando le diera la gana al novio, él iba y buscaba a la novia. Entonces, cuando Jesús empieza a instituir la cena del Señor, hay algo bien interesante que él hace. Y él dice, coman de este pan, que es mi cuerpo, y tomen de esta copa, que es mi sangre, porque no volveré a tomar de ella hasta que sea el tiempo. Entonces, cuando vamos a entender, según la cultura galilea, nos enseña que el novio termina la copa cuando va a buscar la novia. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Llegó la hora de que ella viene a tomar la copa. Llegó la hora en que él viene a buscar la iglesia. Menciona esta historia, menciona a dos tipos de mujeres, a dos tipos de novias. Una prudente y una insensata. La prudente, el significado de prudente es una persona que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. El hermano de la trompeta, ya se terminó la trompeta. Pero una persona que actúa con moderación y cautela es una persona que sabe lo que está haciendo. Que antes de tomar algún paso, alguna decisión, lo analiza, lo sobreanaliza para asegurarse que esta decisión, este paso que va a dar a continuación, no le vaya a perjudicar de alguna manera negativa. Entonces, cuando esto comienza a suceder, nos tenemos que dar de cuenta que la iglesia tiene que actuar de una manera prudente, pendiente a que nuestro testimonio no se vea afectado de alguna manera. Porque la Biblia nos enseña que aún la apariencia de pecado puede ser tomada como pecado, lamentablemente. Aunque a muchos no nos guste, pero si de lejos se ve que es algo mal, usted está haciendo dos cosas. Primero, su testimonio cae por el piso. Y segundo, está haciendo que su hermano murmure. Entonces, cuando su hermano murmura, está pecando. Cuando este hermano peca, entonces en vez de ser una persona, ya son dos. Y a lo mejor esta segunda persona, o quizás tres que estén en el asunto, siguen regando al agua. Y cuando terminamos a ver, dando cuenta, ya está media iglesia enterada de lo que supuestamente pasó cuando no pasó. Hay que tener cuidado, amado, en ser prudente en cómo caminamos delante de Dios. Porque no es lo mismo una persona prudente que tenga entendimiento de cómo está caminando. La Biblia dice, y aquí me voy a meter, la Biblia dice que el que cante con entendimiento. Entonces muchas veces hay alabanzas que hemos cantado en un pasado que no están para nada bíblicas. Y como nos gustó, sentimos una emoción, sentimos un frío por encima o una presencia, porque Dios, si tiene que usarlo para ministrarte, lo va a hacer. Esa es su soberanía. Pero no significa que porque Dios use algo o a alguien, eso esté correcto delante de Dios. Entonces, al ser prudente, comenzamos dando cuenta qué tipo de alabanza podemos escuchar, qué tipo de música podemos escuchar, a quiénes podemos escuchar predicando. Hermano, porque hay gente que predica y tiene un enredo en su mente que eso es lo que predica. Entonces, de uno ya son 25 o 30 hermanos enredados. Y de esos 40 a lo mejor salen 20 más predicadores, ya son cuánto, 80 en cada lado, son 160. Se sigue esparciendo la misma falsa doctrina por culpa de uno que tiene una mente enredada. En la Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 3 que si alguno desea obispado, buena cosa desea. Es bueno querer pastorado, tener un llamado de evangelista, de pastor, de maestro, de profeta, de apóstol, según como dice Efesios 4:11. Es algo muy bueno, muy lindo.
Pero tenemos que tener cuidado en que cuando nosotros vayamos a instruir, a enseñar a otros, nosotros estemos bien capacitados de lo que vamos a hablar, enseñar, instruir. No vaya a ser que nosotros tengamos una mente enredada con pajaritos preñados, como diría Ben Boricua, y los siga pasando para adelante. Porque entonces cuando venimos a ver, la Biblia también dice en este mismo capítulo que el que desea buen avispado, cosa buena desea. Pero dice que tiene que ser marido de una sola mujer, que tiene que andar con su casa en sujeción, que tiene que ser sobrio, prudente. ¿Ve cómo la palabra prudencia sale de mucho en la Biblia? Encontré alrededor de unos 60 versículos mínimos que tienen que ver con la palabra prudencia en la Biblia. Entonces significa que si sale tanto repetidas veces en la Biblia es porque Dios quiere y quiere dejar claro entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, andar en prudencia. También menciona a otra mujer, a otro tipo de novia, una novia insensata. Dice, falto de sensatez, tonto o fatuo. Esta mujer, cuando vamos a Mateo 25, nos enseña que a las mujeres prudentes todas cabecearon. Todas las insensatas, todas las prudentes. Y yo dije, espérate, entonces es normal que una persona cabecee. Pero no cabecee en la iglesia, por favor. Pero cuando vamos a la Biblia, le enseña que cuando todas las mujeres cabecearon, dice que de momento se escucha un grito, ahí viene el novio. Y las mujeres prudentes se levantaron rápido con su aceite, su lámpara llena a recibir el novio. Pero la insensata dice, mira, dame un poco de tu aceite que se me apaga mi lámpara. Llévalo al espiritual. Mira, dame un poco de tu unción para yo poder fluir. Dame un poco de tu unción para yo poder operar en Dios. Dame un poquito de unción a ver si mi matrimonio se arregle. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos nosotros como creyentes pagar un precio a Dios para obtener la unción. Porque el aceite en aquel tiempo no era algo nada barato. Porque el aceite en el tiempo bíblico era algo tan esencial que muchos de los comerciales en aquel tiempo lo que hacían era que lo ponían a precios muy elevados para que solamente personas con dinero pudieran obtenerlo. Entonces los pobres tenían que resolver de otras maneras. Entonces, significa que si en la Biblia nos enseña y en el registro y en la época hacían esto, significa que nosotros como creyentes también tenemos que pagar un alto precio por el aceite del cielo. ¿Cuál aceite? Aceite en este capítulo tipifica al Espíritu Santo. No es que hay que pagar un precio para tener al Espíritu Santo. Para nada. El día que usted acepte a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar sobre su vida, sobre su corazón. Pero el día que usted comienza a buscar a Cristo, comienza a someterse a Dios, usted verá cómo los dones del Espíritu son manifestados. Cómo usted comienza a ver cosas diferentes. Cómo usted comienza a entender lo espiritual. Cómo usted lee la palabra y dice, espérate, antes no entendía la Biblia, ahora la entiendo. Porque eso es lo que hace el aceite. Permite que la vianda baje con más calma. Entonces, al que le guste comer vianda, sabe que muchas veces a los niños se les maja la vianda, ¿verdad? Para que la pueda digerir, para que la pueda comer. Entonces, 1 Corintios capítulo 3 dice, Pablo hablando, tuve que hablarlo como a niños espirituales, porque no pudieron soportar comida de adulto. Tuvo que darle, mira, comida de niño espiritual. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenía algo bien bueno, que tenía la manifestación de todos los dones. Había profecía, había lengua, había ciencia, había sabiduría, había de todo. Pero estaba en un desorden. Entonces, como era una iglesia que no quería entrar en la obediencia a Dios, en el sometimiento a Dios y a pagar un precio, porque el precio que se paga por la unción de Dios no es solamente orar y ayunar, es también negarte. Cuando comencé en el evangelio, amado, a mí me encantaba jugar un baloncesto todos los días, literalmente todos los días. Y había días donde el Espíritu Santo me decía, hoy tú no vas a salir, hoy te quedas conmigo. Señor, pero hoy te quedas conmigo. Y tuve que aprender a negarme.
Y cuando empecé a negarme, empecé a entender por qué Dios lo hacía. Porque los amigos míos tenían la mala costumbre de hablar malo, de hablar de mujeres, de hablar temas obscenos. Y yo, sin darme cuenta, a veces terminaba envuelto en la misma conversación. Estoy hablando de 2017. Y Dios, cuando comienza a tratar con el ser humano, al que es insensato, cuando empieza a buscar a Dios, Dios hace al hombre prudente. Ya casi termino, hermano. La Biblia dice, en el libro de Jueces, capítulo 5, alabado sea el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Jueces capítulo 5, versículo 7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Tu casa, tus hijos están lejos de Cristo. Levántate. Tu matrimonio está casi en el piso. Levántate. Tu familia breja con brujería y todas esas porquerías. Levántate para que tú veas cómo Cristo rompe las cadenas y tumba los altares. Tu familia no quiere saber de Dios. Levántate y comienza a pregonar a Cristo. Que tú veas, mientras tú le predicas a otro, Dios está bregando con los tuyos en el secreto. Porque mientras tú te vas encargando de lo de Dios, Dios se va encargando de lo que es tuyo. Y qué lindo ver a Dios cuando tú estás preocupado por algo y tú sigues predicando, haciendo la voluntad de Dios. Y de momento cuando miras para el lado dices, espérate, mi hermano le sirve a Cristo. El primo le sirve a Cristo. Mi madre le sirve a Cristo. Entonces nos damos de cuenta que Dios, mientras tú estabas enfocado en hacer su voluntad, Él comenzó a trabajar en tu vida, en tu familia y en tu matrimonio, en tu vida espiritual y todo. Pero tenemos que empezar a entender que hoy a muchos le acabó de llegar una hora muy importante. Gloria a Dios. A muchos hoy le llegó la hora de saber si quieren a Cristo o no. Si vamos a querer seguir viviendo a nuestra manera o vamos a empezar a vivir de la manera de Dios. Amado, servirle a Dios no es fácil. No lo es, honestamente. Hay que negarse. Hay que sacrificar muchas cosas. Esa es la realidad cruda del evangelio. Pero ¿sabes cuál es la realidad más cruda del evangelio? Que si no lo haces, no vas a poder ver a tus seres queridos que ya murieron en Cristo otra vez. Sí, porque, pastor, hoy día hay un refrán muy mal dicho en toda la iglesia. El infierno se levantó contra ti. ¿Qué infierno? Si la Biblia enseña que el infierno está hecho para Satanás y sus demonios y para todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida. El infierno no tiene voluntad para moverse. Satanás no puede hacer nada en el infierno. Y si nosotros no nos arrepentimos y vivimos conforme a Cristo, vamos a terminar ahí también. Y yo pienso y creo que la mayoría, todos los que estamos aquí, no queremos llegar a ese lugar. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Se recuerdan que les hablé de que a Jesús Judas lo vendió por 30 piezas de plata y que Zacarías habla, lo profetizó de que por 30 piezas de plata iban a ser entregados al maestro, ¿verdad? El significado bíblico del número 30 es transición, cumplimiento, crecimiento espiritual y llamado divino. Cuando a Judas se le entregaron las 30 piezas de plata, le estaban diciendo, a Jesús le viene el cumplimiento. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos.
Gloria al Señor. Padre de gloria y de honra, Dios amado. He predicado tu palabra, Dios. He hablado tu palabra, Dios, conforme me has dicho que hable. Yo sé que la misma hizo efecto, por el cual veremos fruto de ella, Padre. A ti sea la gloria, Dios. Amén. Amén. Si alguno desea la oración porque han entendido cuál es su hora, o si alguno ha entendido que le llegó la hora de servirle a Cristo, este es el tiempo de pasar al frente al altar. Mi persona y nuestro pastor estaremos orando por usted. Teniendo claro y entendido que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Que a lo mejor que esa crisis matrimonial, esa crisis familiar, esa crisis de enfermedad, hoy le puede llegar la hora a que se acabe. Siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios.